y sabían que PRODECON, es decir, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nos puede ayudar a presentar la declaración anual de personas físicas de forma fácil. Bueno, pues para platicar justamente de eso está con nosotros Gilberto Peña Cruz, delegado en Quintana Roo de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente PRODECON. ¿Qué tal, Gilberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación, con mucho gusto aquí estamos. No, hombre, mira, a ver, es muy interesante porque cada vez se está acercando, nos estamos acercando a la fecha de la declaración. ¿Y qué pasa? A ver, oímos hablar de declaraciones, oímos hablar del SAT y a ver, nos da miedo. De verdad, nos da confusión, pero nos da miedo porque no sabemos bien, o sea, no creas que porque no vaya uno a cumplir, sino te da miedo porque dices, a ver, ¿cómo le voy a hacer para hacer la declaración? Es muy complicado, chucu, en fin. Entonces, bueno, pues, a ver, platícame en qué consiste la campaña de PRODECON para presentar esta declaración anual de personas físicas. Sí, mira, en el mes de abril las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, pero hay excepciones, aquellas que hayan recibido ingresos mayores de 600,000 pesos en el año. Si tú recibes nada más ingresos como persona física por sueldos y salarios, hasta 400,000 pesos, no tienes la obligación de presentar la declaración anual. Esa la presenta tu patrón, el que te paga, la presenta por tu cuenta. Entonces, aquí es bastante complejo. ¿Por qué le da mucho miedo a la gente? Porque ya cuando combinas que tienes ingresos de sueldos y salarios, claro, o vendes algo, actividad empresarial, con honorarios asimilados, es cuando ya tienes la obligación de presentar esta declaración. ¿Cuál es la problemática de no presentarla? Pues lógicamente una multa, si no la presentas en tiempo, tenemos hasta el 30 de abril para presentarla, y la PRODECON los apoya a todos los contribuyentes porque es complejo el tema, o sea, no es muy sencillo, muchos lo desconocen, por eso les da temor. Claro, pues precisamente, porque además puedes caer en confusiones. ¿Qué tal que lo empiezo a llenar y la regué y me equivoqué y a ver, va para atrás? Y bueno, claro, algún error, y ese error te puede ocasionar problemas muy fuertes. ¿Cómo nos ayuda PRODECON en la presentación de esta declaración anual? Miren, yo lo que les estoy recomendando también a todos los contribuyentes es de que lleguen a la PRODECON para que revisen sus CFDIs, o sea, todo. Si tú, vamos a poner un ejemplo sencillo, si tú trabajaste con una empresa y la empresa te paga quincenalmente, tú debes de tener 2 CFDIs mensuales por lo que te paga la empresa. Pero ¿Es el CFDI, el recibo? El CFDI es el recibo de nómina, que antes conocíamos como recibo de nómina. Claro, que antes era impreso y ahora ya es digital, ¿no? Ese es el CFDI de nómina. Sucede que hay mucho robo de identidad y nosotros hemos tenido casos en la PRODECON donde hay gente que llega con la sorpresa y espantada porque dice, oye, es que tengo muchos recibos que me cargaron a mí como si hubieran pagado otras empresas. ¿Cómo crees? Así es, en efecto. Nosotros hacemos una investigación, requerimos a los contribuyentes, a las personas morales que expidieron estos recibos para que nos expliquen. Oye, sí, Perdóname, ¿las personas morales son las empresas? Son las empresas. Ok. Les decimos, me tienes que explicar por qué, según tú, le estás pagando a esta persona te desconoce, no sabe nada de ustedes, nunca han recibido un quinto de ellos y ya nos mostraron su estado de cuenta bancario. Entonces, demuéstranos. Lo que hacen muchas empresas de este tipo es, ay, perdón, me equivoqué, los cancelo. Entonces, ¿y qué? Pero es una tranza. Sí, pues es para deducir gastos de las empresas para pagar menos impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo lo que les aconsejo es que hay que estar revisando, a lo mejor trimestral o semestralmente, cuántos son los recibos que yo tengo cargados en el portal del SAT y cuánto es lo que efectivamente me pagaron para evitar estas sorpresas. ¿Y cómo sabes lo que tienes cargado en el SAT? Puedes entrar, tú tienes tu ¿Al clave, portal del SAT? Sí, puedes entrar para ver cuando un patrón te expide tu CFDI de nómina, se queda copia en Hacienda. Ya. Entonces, tú checas el tuyo real contra lo que tienes en Hacienda. Sí, que si estás contratado quincenalmente no puedes tener más que 2 al mes, tampoco es tan complicado saber que tienes 2 al mes. Exactamente, así es. Ok, oye, ¿y entonces cómo nos ayudas para la presentación de la declaración anual? ¿Vamos contigo? ¿O quiénes la presentan primero que nada? Las personas físicas
que tienen 2 o más actividades o rebasaron los ingresos de 400,000 pesos por sueldos y salarios durante el ejercicio. Entonces ellas tienen la obligación de presentarla. Lo que hacemos en la Prodecon es que revisamos todos sus números, revisamos los FDIs, lo que decías, que esté de acuerdo el contribuyente, y también revisamos que todos los gastos que ellos realizaron estén también con CFDI amparados dentro del portal del SAT. Les hacemos el cálculo y ya se determina si les da saldo a favor o saldo en contra. A ver, ¿y cuándo se debe de presentar ese? ¿Cuál es la fecha límite? Para personas físicas tenemos la fecha límite el último día de abril, el 30 de abril, para la presentación. El hecho. Y para las personas morales es anterior, ¿no? Es en marzo, el último, marzo. 31 de marzo. Pero ya la podemos, por ejemplo, las personas físicas ya podemos ir presentando nuestra declaración, ¿o no hay que esperarse hasta el mes de abril? No, es recomendable que lo hagan antes. Sí se puede presentar antes. Y es más, es recomendable porque si te sale un saldo a favor, que te tengan que devolver una devolución por parte del SAT, empieza a contar el plazo en que ellos te lo deben de pagar a partir de que tú presentas tu declaración. La puedes presentar en febrero, el 15, el 20 de febrero, no sé. Yo pensé que se tenía que hacer hasta el mero abril, fíjate. ¿Qué documentos debemos de presentar con ustedes, con Prodecon, para que nos ayuden a hacer esta declaración? Tienen que venir con su firma electrónica, su certificado sello digital, que son todo esto es digital, para que podamos tener acceso al portal del SAT. Que tengan mucho cuidado con este robo de identidad. Nosotros cuando accesamos a este portal del SAT, le damos el teclado, tenemos la obligación, los asesores de la Prodecon, de darle el teclado al trabajador, al contribuyente, para que ellos digiten sus claves de acceso. Nosotros no las manejamos. Sí, para que ustedes ni se enteren, ¿no? Son privadas. Se las damos a ellos para que ellos entren. Ya una vez que entramos, pues ya le decimos, bajamos toda la información y le decimos, mira, tienes tanto de ingresos, tantos FDIs, te pagó fulano de tal empresa, te pagó sueldos y salarios, o te pagó honorarios, etcétera, etcétera, lo que te hayan pagado. De gastos, tienes este tipo de gastos, tienes estos FDIs, ¿estás de acuerdo? Y los tiene que validar el contribuyente para ver si está de acuerdo, para ver si no tiene de más o tiene de menos, que haya hecho algún pago. Lo que puede ser deducible, por ejemplo, para personas físicas son los gastos médicos y dentales. Entonces, si no pediste tu CFDI o no te les pidió el dentista, pues no lo puedes deducir. Claro. Precisamente, y hablando de esto, ¿qué es lo que podemos deducir? Porque antes yo me acuerdo que podías deducir muchas más cosas. Ahora ya no puedes deducir tantas, ¿no? Antes hasta la gasolina la deducías. Yo me acuerdo. Bueno, recuerden que existe un artículo que establece en la ley del impuesto sobre la renta que se pueden deducir los gastos que sean absolutamente indispensables para la actividad que tú tienes. Como persona física recibes sueldos y salarios, pues nada más son los deducibles que te establece anualmente: gastos médicos, dentales, lentes, etcétera. Funerarios. Creo que seguros de gastos médicos también, ¿no? Con porcentajes, o sea, está limitado a ciertos porcentajes, sí. ¿Ok? Sí, creo que seguro de gastos médicos también entra, ¿o no? Sí entra. Los también. Seguros, ¿no? Los seguros también. Oye, pero a ver, por ejemplo, el coche ya no entra. Y el coche, pues antes era un lujo, ahora es una necesidad, perdón. Exactamente. Pero ya no entra. Yo me acuerdo que antes entraban las reparaciones de los coches, entraban la gasolina. Si tú trabajas por honorarios, que tú le prestas servicio a varias personas, sí puedes poner el coche, porque tienes que estarlos visitando, tienes que estar yendo a sus instalaciones. O sea, ahí sí está bien cimentado el hecho de que sí puedes deducir reparaciones del auto, el seguro del auto, la gasolina, etcétera, etcétera, todo lo del mantenimiento del auto. Pero si no, nada más es los gastos dentales, los gastos médicos, los gastos hospitalarios, los gastos funerarios. En el caso de sueldos y salarios nada más. Exacto. Es muy poco. Pues sí. Y ojalá no tengas que ir muchas veces al doctor, no inventes. Sí, exacto. No, o sea, en fin. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Qué es esto de las devoluciones? Porque a mí nunca me ha tocado que me devuelvan nada, ¿eh? Siempre he pagado bien a tiempo y esto, pero no sé, nunca me ha tocado este rollo. Y sin embargo sí escucho que mucha gente le devuelven dinero. No entiendo ni cómo es, ni cómo funciona, ni nada. Bueno, sucede que durante el ejercicio tú tienes tus ingresos, pero también haces algunos gastos.
Cuando los gastos son importantes dentro del ejercicio, que son no pueden ser mayores a tus ingresos, lógicamente, porque tendrías que demostrarle al SAT de dónde sacaste esos ingresos. Hay ciertos porcentajes que se van respetando. Entonces, si tus ingresos menos las deducciones te da un impuesto que es menor al que te descontaron durante todo el ejercicio, las empresas, es cuando tú tienes la oportunidad de pedir una devolución por la diferencia entre lo que pagó la empresa, que te dedujo a ti de tu sueldo y salario, y entre lo que tú estás calculando en forma anual. ¿Ok? Entonces es cuando tienes deducciones mayores. Sí. Y entonces, ¿y luego qué procede? Entonces tú le solicitas al SAT que te haga esta devolución. En tu declaración ¿Ustedes anual. también ayudan a esto? Sí, en tu declaración anual ya viene la opción de que tienes saldo a favor y estás solicitando la devolución. En la misma declaración queda establecido. Y a partir de que presentes tu declaración anual empieza a correr el plazo. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Y si te lo pagan? La mayoría de las veces sí lo pagan. Hay algunas ocasiones que el contribuyente tiene algunos errores, muchas situaciones que se presentan, que si quieres ahorita te platico alguna, en las cuales el SAT les niega su devolución. Muy bien. También, pues a ver, platícame precisamente justo de cuál es. Lo que pasa es que tenemos un minutito, creo que nos va a agarrar como que la respuesta a la mitad. Pero bueno, la continuamos, ¿no? Hay contribuyentes que presentan mal su declaración, se equivocan y presentan ingresos por un determinado monto, y luego presentan una complementaria. Nos pasó con un contribuyente que estaba pidiendo devolución, presenta en una con cierto número de ingresos, luego en la siguiente los cancela, y luego mete una tercera y los vuelve a meter. Entonces dices, oye, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasó? Claro. Explícanos por qué esa situación. No sabemos. Entonces el SAT definitivamente al final le dijo, no, pues yo no te puedo estar hacer esta devolución porque me presentaste ya una declaración en la cual tú tenías una devolución pequeña que yo ya te la hice y luego la combinas y haces otra y me sale una devolución más grande. Entonces no procede tu devolución. No, pero está rarísimo además eso. Bueno, Gilberto, ¿te parece si mañana continuamos? Porque pues creo que es muy extenso el tema. Es muy extenso el tema. Sí, con todo gusto, Pati. Te agradezco. Muy bien. Él es Gilberto Peña Cruz, delegado en Quintana Roo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON. Nosotros vamos a un corte y regresamos, no se vayan.